el ABA también, es decir, todo lo que ustedes han pensado tiene un orden. Y lo que estoy diciéndoles y les estoy sugiriendo es que piensen cómo lo van a presentar en términos de lo metodológico. Ahí tenemos que irnos un paso a paso. Por Learning Design y por todos los elementos curriculares que ustedes han visto y también de diseño, saben que no se hace nada si no hay un orden. Y saben también que eso tiene unos momentos establecidos. Por eso les decía, ustedes son más expertos que yo en eso, ustedes me ganan mucho en eso y ustedes saben cómo es que se llama, se denomina cada momento. Y pues obviamente el componente tecnológico, es que ese es trascendental para esta maestría. Obviamente, y nosotros sabemos, y yo insisto, es obviamente clave y claro que haya cosas que usted diga, pues es que yo no alcancé a terminar de todo el diseño, puede pasar. Pero si ustedes obviamente tienen elementos tecnológicos así súper importantes y relevantes, pues hay que mostrarlos, porque también se trata de eso. Entonces, esos componentes son importantes y para ello yo les traía un ejemplo, vamos a ver si lo podemos ver bien sin que eh, tenga mayor dificultad. Este ejemplo es una tesis, pues no se fijen tanto, ¿cómo decirlo? A mí lo que me interesaba en la tesis es esto. Perdón, no sé si les estoy compartiendo un PDF porque yo empecé a hablar de esto y ya. Anexo, sí, Sí, profe. profe. A la vista. Listo. Vale, muchas gracias. Resulta que yo empecé a revisar, bueno, ¿qué ejemplos les puedo presentar a ustedes? Aquí obviamente están los anexos, pero es que acá, ¿dónde está? Ah, se me perdió. Aquí está en conclusiones. Resulta que esta persona o en este trabajo de investigación, mire, lo que hace esta persona primero que todo es obviamente hablar de todo lo que hizo y demás, desarrollo de la intervención, todo el contexto, o sea, todo lo que ustedes ya han venido haciendo. ¿Mm? Pero entonces, esta persona acá, miren lo que hace. Perdón, a ver si amplío un poco para que podamos como analizar algunos componentes. Entonces resulta que, si ven, yo de pronto a algunos, creo que uno o dos que ya están en este momento, les dije, pongan el subtítulo, lo merece, hay que mostrar. Si de pronto alguno le quiere dar un nombre a esa propuesta, a esa secuencia, pues chévere también. Yo he visto muchos casos donde le dan un nombre bonito y eso es su investigación y se va a llamar esa propuesta y eso no está mal, eso no es el curso, eso no es el bono, eso sencillamente ese es mi trabajo y eso es lo que usted presenta. Hay una presentación inicial que puede darse, puede ser importante, como para ubicar al lector qué es lo que va a encontrar. Entonces, por ejemplo, si ustedes, lo que yo les decía ahorita, miren lo que dijo esta persona que iba a hacer, una intervención educativa. Entonces, no se nos olvide lo que acabamos de mirar en la presentación. Hay una intervención educativa y esa intervención educativa pues va a basarse en valores propios de la educación para el desarrollo, ¿se acuerdan? Les decía que para la ED, es educación para el desarrollo. Y aquí está contando que esa intervención que va a hacer, pues está sustentada allí y es súper concreto, no se va a poner tampoco a leer carreta, ni mucho menos, y ya. Que si tiene que llevar los objetivos, pues si usted lo quiere plantear, porque al fin y al cabo él tiene sus objetivos, pero mire, esto es lo que yo quería que ustedes determinaran. Hace una intervención educativa. Entonces, ¿qué es lo primero? Presento de qué se trata eso, qué es lo que va a ver la persona. Segundo, planteo en este caso unos elementos que yo necesito, porque como estamos hablando de una intervención, esta persona necesita unos objetivos específicos. Si usted no lo necesita, pues no lo use. Yo ya tengo mis objetivos. Ah, listo, perfecto, no hay lío. Usted puede decir que para dar cumplimiento al objetivo general. Pero lo que sí me parece interesante, y por eso trae este ejemplo, es que esta persona, que, bueno, este investigador, con estos objetivos, planteó unos contenidos que iba a tener su intervención. Entonces, noten que cuando, por ejemplo, que cuando ustedes están hablando de esos elementos que quieren hacer, entonces, si usted está diciendo, por ejemplo, en el caso de Esteban, la huerta, pues ya él ha decidido que él va obviamente a abordar algunos contenidos específicos en su propuesta y puede hablar de la distribución de esos contenidos, si es que lo quiere trabajar por contenidos, o de la distribución que esos contenidos va a tener en su trabajo de investigación. ¿Sí lo ven? Pero por eso insisto, son maneras de hacerlo. No quiere decir que todos tengan que hacerlo de la misma forma, porque yo respeto los estilos. Y si el tutor le dice que así no es, pues así no es, no hay lío. Que de pronto aspectos metodológicos, pero miren lo interesante. Para mí esto me parecía muy chévere, porque por ejemplo detalla las actividades. ¿Qué actividades van a estar presentes en esa intervención educativa?
Y miren, las explica de manera súper concreta y mire cómo conecta lo que anteriormente presentó. Entonces, y para la pregunta que hacía Your Ladies, por ejemplo, claro, esto es manual, esto es presencial, esto es diferente un poco a lo que estamos haciendo acá, pero miren que acompaña la explicación con gráficos. Entonces, por ejemplo, aquí está hablando acerca de lo primero que va a hacer dentro de sus actividades es una actividad llamada Mi tarjeta de superhéroe. Explica la actividad, miren los contenidos que maneja esa actividad y un ejemplo o un elemento que va a tener esta tarjeta de superhéroe. Esa es una manera de trabajar, por ejemplo, una intervención educativa. ¿Por qué? Porque la persona que revisó o que hizo ese trabajo miró cuáles son los componentes de una intervención educativa. Y al hablar de la intervención educativa, pues sencillamente los contó. Y miren que no se trata de una cantidad de información, porque no es eso. Lo contó sencillito. Eso es lo que van a hacer, punto. Pensemos, por ejemplo, cuando le estamos explicando a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer en un trabajo, o mire, tiene que hacer esto concretamente. Es lo mismo, lo que yo voy a hacer o lo que yo hice o lo que se hizo o el diseño se organizó así, en tres momentos, y estos momentos se presentan a continuación. Entonces, ese es un ejemplo que quería como mostrarles. Bueno, esto ya es como muy del trabajo, pero me gustó también eso, me gustó, por ejemplo, que presenta un momento de evaluación, que a veces se nos olvida eso. Entonces, ¿cómo se podría evaluar? Judy, yo no voy a llegar a la evaluación, listo, pero usted cómo propondría que se evaluara. Entonces, si por ejemplo, Your Ladies va a hacer un ejercicio claro que con niños pequeños, creo que no se maneja evaluación, ¿cierto? Se maneja como otro concepto, pero bueno. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, no, va a ser una perspectiva más formativa que sumativa, porque se quiere es que participen y entonces que de pronto completen tal tarea, o que de pronto es más como algo muy, muy contado, pero no es hablar carreta, es hablar desde el conocimiento de los componentes que tenga esa propuesta. Preguntas, los escucho, los leo. No sé si soy clara hasta ahí. Profe, entonces uno aquí ya no ahonda tanto en los conceptos, sino que los integra. O sea, para Ujú. generar la propuesta, obviamente los tiene que, pues, pues más que integrar, sí tiene que estar muy claro, me imagino. Y seguramente ya en los otros objetivos se han esclarecido, ¿cierto? Y ya en la propuesta, me imagino que uno los vincula. Profe, estaba viendo que prácticamente utilizó como las fases de un diseño, pues, instruccional. Sí. Pues sí, yo creo que sí es clave, ¿no? Tiene que estar todo ahí. Sí. Y Es eso que serían como digamos, un poco, sí, es un poco lo que uno, es lo que estamos haciendo aquí, bueno, unas didácticas digitales, pero sería, habría que ser muy claro de pronto en ese aspecto. Perfecto. sí, lo que pasa, John, es que yo soy un poquito como toda exagerada, pero a mí me asusta que de pronto en lo que ustedes quieran formular se quede como en lo, bueno, voy a hacer esto, pero no le den a esto esa importancia, porque es que lo importante es eso, porque eso es al fin y al cabo el elemento con el que ustedes están prácticamente dando su sello, cerrando un proceso de formación. Te está mostrando, mire, es que yo hice esta aplicación, es que yo hice este OVA, es que yo hice esta estrategia para la indagación, es que yo hice esta secuencia didáctica, es que yo hice esta metodología, secuencia metodológica. Eso es lo que ustedes deben tener presente, porque a veces olvidamos que esa es la razón de ser del trabajo que estamos haciendo nosotros. Yo sé que de pronto, obviamente, con tanta cosa uno como que, "Ay, Dios, tengo que tener el trabajo", pero es que el trabajo no se puede sin la propuesta. Y ya nos ha pasado que construir la propuesta a veces lo dejamos como muy encimita y tenemos situaciones en las que definitivamente no nos sentimos tan satisfechos. Yo sé que a veces, obviamente, hay muchos que, bueno, varios, no sé si más bien algunos, que estamos por el papel, bueno, por el cartón, lo que sea, pero hay otros que también estamos convencidos que efectivamente esto tiene que dar algo, o sea, yo no estoy haciendo, no estoy diciendo que aquí está pasando, cómo lo corrijo, porque es mi cuestión de la formación, entonces es allí donde empieza de pronto como esa responsabilidad, y por eso yo los invito a que sea diseño, sea, bueno, diseño casi todos, pero a que sea intervención, a que sea secuencia, a que sea lo que sea, tengan mucha claridad de cuáles son los componentes y esos componentes los presenten en ese capítulo, o sea, que sea súper clara la propuesta a la que ustedes llegaron, que todavía no está terminado, va a pasar, pero que por lo menos se note una estructura coherente y más o menos, bueno, no, bien organizada para que ese no sea el talón de Aquiles del trabajo de investigación. ¿Hay alguna pregunta antes de que pase a conclusiones y recomendaciones? O hasta ahí soy clara.
¿Listo? Entonces, dejo de compartir acá y vamos a pasar a la parte de conclusiones y recomendaciones. Cuando hablamos de las conclusiones y de las recomendaciones, también les insisto, hay varias maneras de hacerlo. Eso no es solamente una, pero sí cuando nosotros estamos o nos enfrentamos con el capítulo 5, a veces pasa que estamos cansados. O sea que ya usted no quiere saber nada más de su trabajo, ya lo que fue, ya no quiero desarrollar más. Y empezamos pues con estas cuestiones de cómo escribir las conclusiones y cómo escribir las recomendaciones. Y a veces ese punto es el que nos trae problemas, porque sí he escuchado varios pares que dicen, pero es que usted no concluye, no recomienda nada. O sea, pareciera que no son importantes, pero realmente son importantes. Mi pregunta es, ¿están viendo una diapositiva llamada capítulo 5? Sí, profe. Listo. Bien, pensemos en esto. Hay varias formas de hacer conclusiones y hay varias formas de hacer recomendaciones. Cuando nosotros estamos hablando del capítulo 5, hay dos componentes importantísimos, conclusiones y recomendaciones. Esos son los dos componentes que yo no, es que son los que tienen que estar. No es si quiere, es que son los que tienen que estar. Tiene que concluir y tiene que recomendar. Así de sencillo. Yo quisiera, porque a mí el tutor también me dijo que yo podía, no sé si me están escuchando bien. Sí, profe. Ah, vale, es que me salió Sí, un aviso profe. allí, pero listo. Vale, gracias. El tutor le dijo, no, yo quisiera, también quisiéramos como una, porque también hay una que se llama implicaciones, inclusive limitaciones, pero realmente lo que les pide la maestría como tal, dentro de los lineamientos, les dice, no, van ustedes a entregar, son las conclusiones y las recomendaciones, eso es todo. Cuando nosotros hacemos las conclusiones, pues nosotros tenemos que tener en cuenta, insisto, varias estrategias. No hay una sola manera de hacerlo. Lo que pasa es que también eso depende cómo cada uno se sienta más cómodo y también cómo cada uno quisiera, ¿cómo decirlo? Desarrollar su trabajo, porque eso sí ya es una cuestión, digamos que muy de cada uno, muy personal. Lo que sí me atrevo yo a recomendarles es que cuando ustedes hagan ese ejercicio, nada, porque creo que ya, sí. Cuando ustedes hagan el ejercicio de concluir, tengan en cuenta algunos elementos importantes, porque a veces ese sentido se nos pierde como el objetivo de lo que estamos haciendo. Yo les recomiendo a todos que tengan en cuenta el primer punto que aparece ahí en color como verdecito. Tener en cuenta la pregunta y los objetivos. Miren, esa es la garantía del éxito. Pregunta y objetivos para elaborar conclusiones. Entonces, eso me parece una estrategia adecuada y una estrategia interesante, porque eso se puede guiar por la pregunta y se puede guiar por los objetivos específicos para construir el capítulo de conclusiones. Y miren, son proposiciones, son texto continuo, no es un texto dividido con viñetas, no es un texto que, ¿cómo decirlo?, que esté cortado, no, es un texto en el que ustedes pueden seguir presentando con base en ese punto verde. O sea, esto que estoy diciendo acá, pregunta y objetivos, son los elementos claves para la construcción de ese capítulo 4, perdón, 5 de las conclusiones. Y así con el 4 toda. En el capítulo 5, ese es el orden. Generalmente, ¿qué he visto? Arrancamos con la pregunta, seguimos con los objetivos y vamos hablando. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Y las exponemos, insisto, con proposiciones. No las vayan a separar por viñetas, eso no se acostumbra, que afirmen de forma directa, categórica, concisa y clara eso que usted alcanzó con eso que está diciendo, eso que usted obtuvo, eso que usted reconoció, eso que usted identificó. Pero como hoy le decía a alguien, de manera general, no es solamente las conclusiones de un solo elemento de la investigación, sino que son las conclusiones de todo, o sea, de todo su proyecto de todo su proyecto de trabajo, de todo su proyecto de investigación. Entonces, en ese sentido, las conclusiones, pues no son comentarios aislados,
no son recomendaciones, porque a veces confundimos las recomendaciones con las conclusiones. Uno puede hablar de las actividades realizadas, pero no es, ¿cómo decirlo? No es que ahí tenga que estar la descripción de las actividades, no es que ahí tenga que describir los resultados, porque es que usted ya lo mostró. ¿En dónde? En la presentación de resultados. Las conclusiones tampoco hablan de cosas que usted no estudió. O sea, si usted no habló de ese fenómeno, pues ¿para qué lo menciona? No habría que mencionarlo porque usted no indagó sobre ello. Y también no implican o no hacen alusión a cosas que no estén conectadas con, ¿cómo decirlo? Insisto, con cuestiones que usted definitivamente no analizó, que usted pudo haber encontrado alguna categoría emergente, pero usted no la desarrolló, entonces ¿para qué la mete en las conclusiones? Si definitivamente usted no la desarrolló. Les quiero mostrar, este es un ejemplo muy personal para que vean que a todos nos ha pasado, de la construcción de las conclusiones en mi trabajo de investigación. Entonces, que a mí me sirve más mostrarlo con ejemplos. Y yo aprendí a hacer conclusiones también en el desarrollo de, pues prácticamente de mi propuesta. Y es una manera interesante de abordarlo, insisto, por objetivos y por pregunta, porque eso me dio muchas luces para trazar. Entonces, permítanme, les comparto en este momento. Ah, no pude. Cuéntenme si estoy bien, si están viendo un PDF. Sí, profe. Vale. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, es que esto sí tengo que aclararlo de aquí, analizar y comprender, porque mi tutor insistía en que eran dos, pero para mí no eran dos, pero listo. Por ejemplo, mi objetivo era establecer las concepciones que se tienen tanto los docentes como los estudiantes de primeros semestres de formación en relación con los procesos de escritura académica en los que participan. Yo aquí enuncio que las conclusiones se organizan a partir de lo analizado para cada uno de los objetivos específicos trazados en esta investigación. Aquí planteé el objetivo general, incluso a mí o para mí no necesidad de la pregunta, pero sí he escuchado pares donde mencionan que la pregunta sería clave en ese párrafo inicial de la conclusión o de las conclusiones. Entonces, lo que yo hice acá, ustedes ven, es prácticamente hablar de lo que yo encontré en general para ese primer objetivo específico, pero no era, obviamente sacado, obviamente toda la interpretación ya hecha, de toda la cantidad de páginas que ya había escrito, pero no era repetir lo que ya había hablado, sino hablarlo ya en términos muy, muy concretos, lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces decía, mire, para este objetivo he encontrado básicamente estos elementos. Y si ustedes ven, aquí hay unos elementos destacados en negrita. A mí me lo permitieron en mi documento final. No sé si a ustedes lo permiten. Podrían preguntarle por estilo a su tutor. Por APA, se supone que uno puede resaltar algunos elementos también con negrita, pero sí sería bueno también que lo hablaran con su tutor porque hay tutores que no les gusta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, todo esto que ustedes ven acá son aspectos que yo destacaba y yo destacaba en relación con ese primer objetivo. No se asusten, yo usted sí que habla cosas, sí, pero digamos, acuérdense que hay diferencias. Para una tesis, obviamente, doctoral, pues eso tiene que ser más amplio o tiene que ser amplio, pero si usted no lo necesita tanto, pues tampoco, y como bien lo dicen algunos, pues a la carreta. Entonces, por ejemplo, segundo objetivo. Para el segundo objetivo, todo lo que apareció, todo lo que se encontró, y es un elemento que yo he intentado destacar ahí. Entonces, si ven que uno puede abordar digamos que las conclusiones, trabajando los objetivos, y miren, determinar la relación existente, y eso es como tal lo que yo hacía. Para cada uno de los objetivos, pues estaba planteando una conclusión, o las conclusiones que yo veía. Y cuando yo les hablo de un texto continuo, mis estimados, es esto. Entonces, miren que yo no, bueno, pues es que no, o sea, no quiero sonar como arrogante porque no es eso, sino lo que les estoy notando, haciendo notar es que es, este objetivo se logró, sin embargo, a modo de síntesis se pueden encontrar los siguientes puntos. Docentes y estudiantes, los procesos de escritura, es decir, los párrafos están enlazados con una idea que va siendo clave a lo largo de la redacción. Por eso les digo, no usen viñetas, mantengan un hilo conductor en las conclusiones y guíense frente a mi sugerencia, guíense por los objetivos. Miren que la pregunta de investigación, yo las usé después me acuerdo mucho que fue por una tutora que me decía, bueno, que pasa tenía varias preguntas por, insisto, la modalidad de la tesis. Pero si usted tiene la pregunta, arranque con la pregunta y luego sí presente los objetivos. Esas son como las, digamos que las sugerencias. Entonces aquí eso es un elemento importante como para mostrarles
y hacerles ver que nos pasa a todos. Estas preguntas que uno tiene cuando está escribiendo. Volviendo a la presentación, vuelvo aquí a la presentación que dice que estamos hablando, recuerden una cosa, yo les decía, hay una manera, para mí la manera más común y la más cómoda de trabajar las conclusiones puede ser efectivamente pregunta y objetivos. Pero hay de pronto tutores que les gusta hacer conclusiones por categorías. Perfecto, también se puede hacer. Y de pronto otros dicen que hagan conclusiones también relacionadas con los hallazgos y demás, chévere. Pero a mí me parece que una de las maneras más sencillas para trabajar desde el punto de vista académico y que garantiza de pronto el abordar los detalles y demás elementos es trabajarlo por objetivos. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda o esto está claro hasta ahí? La suma. Profe, Hola, sí, déjenos leer un pedacito de su objetivo y de su par. 27 más 2, 3 por 3, 9 y 2, Luego nos lo 11. comparto. lo que pasa es que no, o sea, yo no tengo problema en que lo miremos, pero es que igual es que mi trabajo va por otro lado y siento Sí, que bueno, está bien. 17, ¿cuánto Me es? quedé pensando en lo general, profe, porque usted hizo énfasis como que tiene que ser Uy, como pero, una mirada más general y pensé yo ¿esto es un si no era de 7? alguna manera ¿Para como qué lo borra? contar más o menos cómo se había ¿Para qué alcanzado borra el ese objetivo, pero 7? pues no, ya casi que incluyéndolo todo, pero 7 no, por eso le más decía, 7, ¿cuánto ese es? no, general, espérate. esa Vamos a palabra borrar general ese me quedé allí este. como que, qué Sara. más abarca lo general? 7 más 7. Mira, por ejemplo, bueno, para abordar un poco tu pregunta, vamos a ver si con esto lo puedo 7 responder. por 2, Este objetivo ¿cuánto es? decía, determinar la relación existente entre la construcción de la identidad académica de los estudiantes y su participación en los procesos de escritura académica. Ese objetivo hablaba Ay, no de ello. marca Listo. 14, Ok. Y China. entonces, mira lo que viene 7 más después. 7, La identidad 14. académica es un término sobre el cual se han establecido Diga que diferentes está discusiones. Primero, por su serio. comprensible asociación al concepto primario, Entre que más tiene la práctica identidad como cogemos. representación, bla, bla, Bueno, bla. 7 y 7, 14. Los docentes identifican la identidad como filosofía o resultado de la formación en un espacio determinado. Para los estudiantes, la autoría, el manejo de voz, implicaciones de conocimientos propios y teóricos y manejo de sus intereses tienen diferentes matices. Esto fue lo que yo obtuve después de haber hecho todo el proceso de análisis. Pero lo que yo quiero La que veas comprobó y cuando si hablaba le... de lo general es que esto ya es la reflexión general, ¿sí lo ves? O sea, esto se llegó de manera general. No es otra vez decir, no, es que el Tiene que docente estar A pensó en normal. esto y el Teoría y docente B pensó en números. esto. No. Y Entonces más son enfocado a 2,48. dos, Ya a que los elementos lleva que yo su decía arma, ya me está aquí. gritando Es más. que yo dije relación existente entre Eso. construcción de identidad y participación en procesos de escritura. Quiere decir que lo que yo abordo acá tiene que ver es con esa relación. No sé si me hago entender ahí, John, más, si es más claro. Profe, en esta sección ya no va citación por ningún lado porque ya todo es de lo que yo obtuve, ¿sí? Sí, Ok. señora. Claro, y eso Bueno, también es muy chévere que lo hayas preguntado, porque a veces, ¿qué pasa? A veces queremos de pronto apoyar algo más, pues yo pensé, y yo se los digo honestamente, uno va aprendiendo sobre la marcha, y uno también dice eso, ¿verdad? Que no necesito meter autores, porque es que esto ya es lo Más o mío. menos 8. 6. O sea, cuando yo hago una conclusión 3 es a lo que yo más 8. llegué, pero es que yo no puedo 2 construir esto si menos yo no he 6. llegado allí, ¿sí me hago entender? Y entonces en ese sentido, ¿qué me permitió llegar ahí? El análisis, en los resultados, el análisis, la lectura del marco teórico, lo que me dijeron los antecedentes, o sea, todo el Menos trabajo. 6. Por eso es que yo llego acá. Y como bien dices, Camila, pues no hay necesidad aquí nuevamente 11 de menos meter 9. ¿Cuánto autores que es? ya perfectamente pudieron haber sido mencionados en el marco teórico, perdón, y en los análisis hechos en el análisis de resultados. 3 ¿Sí más o menos por clara? 2. 6. 3 por 3. 9. La red. Sí, no. 10. Este. profe, yo creo que como todavía no hemos Vamos a la entrado, pues vez. ya Menos como el 2. ejercicio 4. Ahora, escrito, pues este queda 12. ya será allí, me imagino, que donde uno va Le aterrizando las resto una a la cositas y cero para obviamente saber del con las siguiente. referencias, pero claro, no, las referencias a mí me ayudan, de hecho yo estoy Se le guardando resuelve como cuánto le la da 3. información, pero de pronto ya es falta de un poco para ejecutarla. Creo que aquí tienen que haber compañeros que ya lo terminaron. Pero es que de todas maneras es algo muy, muy de uno y eso es algo en lo ¿Cuánto que es yo de creo 9 y, a ya ha 11, pasado uno con la Sara? experiencia y creo que a ustedes les ha Y le podido sumo pasar. 3. Cuando nosotros estamos en esa construcción del Y documento, en uno las se mete tanto centenas, en el documento imagínense que 100 uno ya más. sabe para dónde va. Y entonces uno ya tiene una idea, no solamente
después de haber presentado su propuesta, sino también en la construcción de esas conclusiones. Lo que pasa es que cuando uno ya habla de la conclusión, puede perderse un poco en la forma, pero guiándose por los objetivos, sabe qué pasó con cada objetivo. Mire, si yo hice en el primer objetivo diagnóstico o diagnosticar, pues yo llegué a establecer el diagnóstico. Mire, el diagnóstico arrojó que efectivamente hay una dificultad constante en el dominio de ciertos conceptos, o que hay una dificultad fuerte en el dominio de ciertos conceptos, que era necesario abordar y que era necesario intervenir, por cuanto son importantes Ok. para, ¿sí ves? Esa es una conclusión. Pues sí, profe, es como una depuración, uno va como Mira dónde de estaba mayor yo, ¿no? información a información más sintética, de pronto sí Ujú. va quedando como una información más puntual, sí. Sí, sí, señor, es eso. ¿Cómo le iba a salir? Esa no le salía ni. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Hasta ahí ¿Cómo estamos, le iba a los salir? demás están claros. Bueno, y en relación con las recomendaciones, aquí también es donde a veces patinan algunos. Y lo digo patinan no para que se molesten y se asusten, sino para que lo Yo tengan la en cuenta próxima cuando lo vez que estén le diga, me escribiendo. pagan, me Por eso de pagan, me pronto, pagan. chévere que estas grabaciones Sáquenlo, de la clase sáquenlo no sin vayan a completa quedar o no presentación. quedan como tan en la plataforma, por si acaso, sino que usted la puede O un descargar, la puede examen de tener en el televisión, Drive. Y allí donde o usted está puede aquí la mirar hoja de matemáticas. qué más cosas Los tiene las que dos tener en en ningún lado cuenta fue. cuando las está escribiendo. Entonces, chévere también que lo puedan revisar después, que eso sea como algunas Los luces muñecos que más les para poder gustan escribirlas. Y las concentrar. recomendaciones, ¿Cuántas no se lleva? pongan a ¿Cuántas expresó? recomendar de todo. O sea, recomienden, por Sí, ejemplo, Sara. aspectos concretos para, como dice acá, ampliar o profundizar ese estudio del tema que ¿Es ustedes lógico? están desarrollando. Entonces, No, cuando así nosotros no se estamos haciendo puede. las Necesita recomendaciones, concentrarse en ya lo que está pasamos la haciendo. etapa de las conclusiones. Conclusiones, a lo que usted llegó, lo que usted encontró. Esas son las conclusiones. Ana, pero es Las que, recomendaciones, mil ustedes perfectamente doscientos las pueden cuatro abordar desde la dividido en perspectiva treinta de y lo que, dos. digamos, La implica vuelve su a trabajo. hacer, me quedo aquí y Entonces, la escucho. ¿qué es lo que de Así. una otra forma nos dicen también dentro de la teoría Tu que madre podemos dirá, pero encontrar para estas recomendaciones? Nos dicen qué ¿qué le acciones parece justo, específicas se Sara, que pueden desde las seguir. berracas Entonces 3 usted de puede la decir, tarde estén este ahí estudio llegó aplastada y hasta no haya acá, terminado? pero entonces también se puede recomendar, por ejemplo, dentro de ese análisis que se hizo, esa intervención que se hizo, vamos a poner de ejemplo Esteban, para las huertas caseras, también se recomienda o se puede recomendar Eso me parece además como un florero que hay en ese rincón de potenciar esa el estudio de bendita lavadora. otros recursos que Y no he podido. ofrece, no sé, perdóname Esteban la ignorancia, que ofrece el medio ambiente para construir como una relación entre los Casi nada, le estudiantes y el agregó cuidado 100. No es de que los se seres me vivos. número de las centenas Perdón, de verdad, es suena un como muy número, limitado, puede ser pero eso uno. puede ser una ¿Por qué recomendación. las Entonces, mire que matemáticas es son diferente exactas? la conclusión. Porque en La ese conclusión es caso yo que estaba encontré, sumando yo que solamente vi, a que 100 llegué, pero la números más. recomendación es qué ¿Cómo le iba a dar? debería poderse hacer más adelante, ¿No le qué se podía dar? podría, en este caso, cómo Estaba se sumándole podría 100 números aplicar. más. Yo solamente llegué hasta el diseño, pues haga unas ¿Y todo por qué? recomendaciones Tarea acerca de conectada. cómo aplicar la propuesta. No, Haga unas pague ese recomendaciones no, mamá. pedagógicas de en qué No momento, por puedo con ejemplo, un todo. Sí, docente uno podría puede hacer las utilizar su cosas, diseño. Haga pero unas uno tiene que recomendaciones organizarse también en la para institución hacerlas. educativa, Que no ¿por dice qué que es no? tan organizada. Mire, esto que yo hice aquí, pues no lo van a decir así, ¿no? Pero esto que se hizo acá Para eso se también puede se llevar a necesita a organización. otras áreas. Entonces, por ¿Está en eso? ejemplo, Está en eso. en lo que Punto. dice, No está en se me nada fue el nombre, más. Al tiempo del no, porque número. aquí hay que Ay, estar con Laura, los sí. 5 sentidos y más. En lo que Que si dice, llevó creo que eras una, tú, sí, que si Laura, prestó una, que si en le va a cuanto al sumar número. una, Sí, que si le va profe. a quitar una, Listo. dos, Entonces lo que Laura sea. dice, claro, está abordada la Acá uno no construcción del puede número, voy ponerse a a inventar, bobear. pero también se Sí, puede a trabajar mirar. algún ¿Eso es todo lo elemento que dijo? de No, lectoescritura. Y entonces en el resulta que colegio ella dice, eso, la pueden ser lectoescritura también se puede abordar por aquí y por miércoles. acá, teniendo en cuenta una similitud, ¿sí me hago entender? Entonces No las me va a recomendaciones llegar que con la yo berraca les excusa esa. diría para construir pueden estar Pueden desbaratar enfocadas, si quieren. obviamente, en los Cojan, elementos que son ustedes ellos. sugerirían a Usted otros. está en Piénsenlo su así, ¿yo hoja qué y le está diría al otro concentrada haciendo respecto su a tarea. esto que estoy haciendo? Pueden ser recomendaciones Uy, en casi me muero. relación, insisto, con el diseño. Entonces, mire, Ay, tengo ¿se un murió? ¿Se diseño llamaba? ya No, hecho, ¿cómo así no recomendaría es. utilizarlo?
Por ejemplo, puede ser al comienzo del semestre, puede ser al final del Yo sé semestre. que vosotros son una Recomendaría que si se mierda, va a que todas son implementar, la implementación tenga en solo la cuenta cagada de eso. las estructuras o tenga en Solo la cuenta otra que mira, cosa. ¿qué hacer con eso? Unos han recomendado, yo sé que obviamente Entonces se salen no, en nuestras manos las recomendaciones, no entonces vamos a choca cambiar todos los la días infraestructura del un colegio, ni mucho menos, pero aprendizaje se recomiendan suave, espacios poquitico, donde no. pueda generarse el Esto puede debate, la copiar discusión. Por ejemplo, mucho. lo que están trabajando con aquello de Ay, es que aquello de la grita. astronomía. Entonces Griten. resulta que Usted está estamos enloqueciendo. mirando, por ejemplo, la posibilidad de trabajar esto con integrar a más personas. ¿Sí me hago entender? Entonces, las La recomendaciones tampoco son escucho unas cosas por haciendo la allá atrás de operación. los cabellos, sino que son elementos La muy escucho, sí. conectados con la realidad también de los participantes. Y las recomendaciones, por eso hice aquí diversificar, ampliar o replantear, porque hay cosas que yo encontré en mi investigación que efectivamente pueden mirarse de otra perspectiva. Ustedes también pueden indicar a otros investigadores, así como hicieron con ustedes, como su estado del arte les permitió abordar un elemento, ustedes también les pueden recomendar a esos futuros investigadores qué aspecto abordar. Ustedes, por ejemplo, miraron solamente una parte del problema y ustedes recomendarían que ellos abordaran otra perspectiva del problema, por ejemplo. ¿A ustedes recomendarían que se ampliara el estudio? Usted solamente trabajó en grado sexto, pero a usted le parece que esto debería trabajarlo toda media. Perfecto. O más bien, toda básica secundaria. Eso es lo que de una u otra forma No funciona en la las estoy escuchando. recomendaciones. Entonces, para recomendaciones, les recomiendo, valga la redundancia, dos cosas. Primero, pueden ser líneas de acción o pueden ser tareas específicas, lo que hablábamos ahorita. Entonces, una línea de Póngalo poner. acción Se le es lo que echaron flores y se sugiere las como comió. ustedes, digamos, implementar, lo que sugiere en este caso para hacer un proceso de Sara, evaluación, tenemos lo que serios sugiere en el sentido de problemas de innovación, concentración. Le lo que dije, sugiere en el trace sentido esta también de línea diseño, y después no o montamos. sugerencias específicas y concretas para momentos, digamos que Como yo clave. le dije, no Entonces, sabía ustedes hablar, pueden porque entonces decir pues, no que entendemos. dentro de esas tareas o Me imagino dentro de que esos yo tengo que momentos hablarle hay todo que el tener tiempo en así. cuenta, por ejemplo, ¿Eso le parece justo para usted y para digamos mí? eso, que se use este diseño debe estar al comienzo Todo el del tiempo tengo que segundo ponerme así para que periodo, usted trabaje. no sé si todavía tengan periodos así en el colegio, el ¿Cómo segundo qué? periodo, porque es el momento en el que los estudiantes están más Póngame atención. conectados con este aprendizaje. Una, Eso es dos, una recomendación. tres, ¿Qué por qué? cuatro Pues toca clases. sustentarla, ¿no? Eso tiene que ver con niveles de Llevan desde desarrollo, las procesos de pensamiento, que como 3:30 se ha para visto la es tarde. importante. Esos son Son las aspectos en 7 y cuanto a las cuarto. Se recomendaciones. va a Y gastar ustedes también pueden 3:30, plantear unas no 4:30, estrategias, pueden describir 5:30, cómo se podría 6:30, también seguir 7:30. una estrategia de una Eso quiere decir investigación que o de un se trabajo gastó centrado en el cada ABP, operación centrado en STEAM, una centrado en la hora. indagación, centrado en Una hora. gamificación, centrado en ludificación, en lo que ustedes Yo no crean estuve que las debe 4 horas centrarse. concentrada en eso. Entonces, esos Yo son estaba elementos, mirándolas. digamos que importantes o relevantes para las Obvio, recomendaciones. en un Cuando yo quiz, tuve que hacer 5 en la parte de operaciones, mi una hora, no trabajo, en las va a mi hacer. capítulo, en las ¿Cómo? recomendaciones, pues las mías fueron muy sencillas, porque yo a Entonces la el viernes final, en la IFES, pues quise plantear algunas recomendaciones ¿qué va a hacer el viernes? pedagógicas, pero no era el En la objetivo de mi evaluación final, trabajo. Entonces, por ende, tal vez en la no, en ese bimestral. no, no abordé tanto, como si es importante para el de ustedes, porque el de ustedes sí tiene No le una van a dar toda la mucha mañana, no le van relación, a dar mucha 4 horas para hacer conexión la evaluación con de aquello que matemáticas. ustedes están diciendo el objetivo general. Usted llegó hasta el diseño, pues sugiere, perdón, recomiende, sugiere así cómo llegar a implementar eso que propuso o eso que planteó. ¿Listo? Esos son como tal algunos aspectos que quería Pero mire, comentarles número frente a 15. este momento. Y pues ¿Le dijeron que obviamente está me anotando? interesaría, les dejo estos dos si los quieren revisar. Este se consigue en internet, este también. Si quieren tomar una captura de pantalla cuando vean después el video. Este me gustó, el de Tindaya me pareció interesante. Cómo hacer conclusiones de investigación. También Esa novia Bermúdez, Cuenca, mañana después de ellos también 14 tienen para como una. presentar. Este me parece más básico, pero bueno, o sea, yo lo sugiero porque igual cualquier recurso que uno tenga que le permita a uno, que le indique a uno cómo hacer, pues es también, digamos que No necesario y trace o la relevante raya hasta para el eso. trabajo de investigación. Trácela Entonces, de mis tal estimados, forma eso pues es que no básicamente la cuando se información que computa quería con la cifra que está al dejarles lado, hoy. no, No sé si tengan no alguna otra opera. pregunta, algún otro comentario 10 menos frente a lo 6. que estamos trabajando o duda, Entonces de 6 a 10, Sara. o De hasta ahí todo 6 claro, a todo 10 bien. hay 3. Dime, Juan.
Profe, buenas noches. Profe, Buenas más noches. que una duda, no es, pues digamos, no es una duda de la temática del día de hoy, sino Ajá. más bien una inquietud, y no sé si se puede hacer. Caso personal, pues con el tutor quedamos en hacer la entrega para agosto. Ujú, Entiendo que varios compañeros van a entregar en junio. ujú. Eh, ¿Existe la posibilidad de asistir a las sustentaciones como observadores? Sí, yo no tengo problema. O sea, me parece muy chévere inclusive que estén. Y de pronto si ustedes, si algunos se enteran de los que van a presentar en junio y quieren estar, pues yo no tengo lío. O sea, nosotros nunca, no cerramos eso a solamente los que van a hablar. Y chévere que estén porque eso les da como bases, como que se orientan más para lo que quieren realizar. Entonces, por mí no habría problema. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale. Profe, Cuéntame, your ladies. para los que entreguemos, porque yo también creo que voy a entregar a principios de agosto, el 1 de agosto, entonces estaríamos nosotros, la fecha de ponencia sería cuando. Lo que pasa es que, your ladies, yo me atrevería a decir, es que no me atrevo a asegurarlo, menos mal que está quedando grabado porque digo, yo no aseguro, pero yo me atrevería a decir que básicamente tienen que estar sustentando por allá el 20 de agosto. ¿Que por qué tan rápido? Pues porque tenemos las 2 semanas de lectura de pares y pues la idea es que 2021 ustedes ya empiecen el proceso de sustentación. En sustentación, lo que hago yo es que les envío un correo, se les envía con el concepto de los pares y pues la idea es que ustedes se les indica cuánto tiempo tienen para en este caso la sustentación, perdón, no sustentación, no, para ese proceso, se les indica también cuándo es, se les invita a la sustentación, se invita obviamente a los lectores, a los tutores y nada, eso ya es, ustedes se conectan y sustentan, eso es, Ok, profe, gracias. vale. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, ¿tú nos puedes Dime. repetir, porfa, el correo al que se escribe para preguntarle el tema de fechas? Claro, el correo es escuela.educación@usa.edu.co. Estoy buscando aquí un formato. Quiero mostrarles algo antes de cerrar. Profe, ¿hay algún repositorio de las investigaciones que se han generado en la maestría? Nosotros Pues como, estamos, dime. ujú. No, eso. Pues digamos que en ese sentido la idea es en el repositorio, tenemos los trabajos también ya recogidos y demás, pero es un proceso que hace la biblioteca. Hay unos que ustedes pueden consultar y está, por ejemplo, la maestría en educación ya tiene montados varios, pero Ah, bueno. nosotros estamos ahí como, yo sigo que estamos demoraditos nosotros en ese de los repositorios porque hacemos todo el proceso, ya tenemos todo allí como condensado, pero en ese sentido Sí. ya nos estamos esperando también que los publique, por así decirlo, la biblioteca, que son las que se encargan directamente de eso. Pero quiero buscar allá, mejor dicho. Listo. Sí, algo así. Bien. También dejo de compartir aquí, si quiero moderar una cosa. Voy a ver si les puedo mostrar acá, si no lo alcanzo a mostrar acá, se lo subiría al drive que hemos compartido. Quiero mostrarles como es una, por dicho eso, yo pienso que es lo más básico en la vida que tengo así de una presentación que les compartí o que les he compartido a algunos estudiantes que dan como algunas pautas para la presentación. Pero quiero ver si es posible de pronto que lo encuentre, porque acabo de recordar que no lo tengo en este computador. Si no, pues entonces que son como pausas sencillitas. Es la presentación más, no sé, digo, hasta pena debería darle presentar eso. Pero pues la idea es que ustedes tengan en cuenta algunas orientaciones, ¿cómo decirlo? Generales. Lo estoy buscando aquí, pero creo que no lo tengo de pronto tan a la mano, porque sí me gustaría de pronto que tuvieran alguna indicación, porque a veces se sienten perdidos y como que el día de la sustentación se sorprende. ¿Y la recomendación cuál es? Yo ya les dije, 20 minutos, no les van a dar más tiempo y no necesitan ustedes más tiempo, o sea, en 20 minutos pueden contar
específicamente su trabajo de investigación. ¿Qué más se les sugiere? Se les sugiere en este caso que también ustedes tengan, mira, creo que la encontré. Se sugiere que ustedes también tengan muy claro y tengan a la mano esa propuesta que van a desarrollar. Insisto, la propuesta la gente la quiere ver. Bueno, entonces voy a compartir acá en la pantalla. Présteme esa bendita taza. Sí. Esto que les voy a mostrar, no sé No le si... pone como sentido como Perdón. tal al baño. No hay cómo hacer para moverle allá. Sí, yo debo tener la culpa por decirle que yo fui mala para los monos. No, Me están escuchando internet. no, eso no es así. Uno no es malo. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, profe, te congelan nomás. Sí, La qué imagen, pena. pero la... Uno Listo. necesita Ahora sí. encontrar maneras Entonces para estaba poder contándoles que, bueno, estoy facilitar las mostrándoles algo, por eso les digo, esto es re básico. cosas. Pero Yo este de las dos pronto no ha se va a sido concentrar y no va a avanzar. un archivo que he compartido con los estudiantes que estoy acompañando en el ¿Cuántas veces proceso, está donde les muestro 32 qué deberían tener en cuenta divisor para en su el trabajo de primer investigación. Obviamente yo 244? les digo, ustedes hagan la Equivale a maravilla, lo que está en pásenlo la a Canva y primera hagan cifra del pues divisor en las dos cosas primeras del dividendo. geniales, 3 pero pues en esta es una guía 24. de lo que generalmente Repaso se la tabla recomienda de dentro de 3. la 3 propuesta y la por 1, presentación, 3. de la 3 por presentación de 2. su trabajo. Entonces el título del proyecto, Bueno, no, el yo nombre, tengo que como quedar porque primera, estamos estudiando. 3 por 3. eh, 3 por 4. 3 por 5. 3 por 6. lo que también aparece es la presentación. Entonces, yo les sugeriría, Va en perdón que la me tabla devuelva del acá, 3, por entonces ejemplo, tiene que situación, problema, concentrarse. o sea, que ustedes 15 más mencionen 3, 18. rápidamente 3 qué por elementos van a ver en la 6. presentación. Si ustedes se ponen 5 por aquí, 15, claro, yo dije aquí 18. proyecciones, pero son recomendaciones, 3 pero esos por son los 7. elementos prácticamente que acompañan su trabajo de 21. investigación. 3 por 8. Posteriormente, estas son las recomendaciones que yo les hago. 24. Aquí se demoran mucho. A veces se quedan contando durante los 15 minutos primeros de su intervención el problema. No sean muy concretos, por eso Que tienen que ensayarla. 20 minutos. Planteen aspectos generales, aquí no estamos transcriban, 3 hagan un por esquema o un 8, gráfico o ¿no? usen términos clave. Son unas sugerencias 8 iniciales. por Luego en el estado del 3, arte, organice por 24. categorías, solamente presenten apellidos y Una vez que comenten está pues la aspectos 3 claves las que 8 encuentran con en relación con la entonces 8 investigación, que es lo que veces yo les por decía. 3 Entonces, por te ejemplo, en da la categoría 1, que tenemos 240. tal categoría, Exactamente lo mismo. tenemos a Pero estos resulta autores, se que resalta este autor, y no elementos solamente tiene claves que tener en encontrados por cuenta esta que es por categoría 3, con sino el también estado del por arte fueron 2. O estos. sea que Y los 8 cuentan, veces también va a no se pongan multiplicar tampoco a 2. leer la 8 veces diapositiva, también porque va a no es eso, sino multiplicar 2 para cuando leerlo la la podemos baja. leer Se va nosotros. a pasar del La idea es 240. sobre todo ¿Me entiende? esa apropiación del Y discurso, que tiene es tan importante. 242. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la pregunta? No den El 8 rodeos, veces planteen la 1000. pregunta, pero miren el orden, porque es que a veces se confunden. Situación, problema, estado Entonces, del por eso arte le y baja un pregunta. hito. Eso es lo que traza el camino para la presentación. Los objetivos. Ojo con la redacción de los objetivos. Yo Por eso puse de ese, pronto pero qué tanto, cosa tan tanto linda. cambio en los objetivos para que Y este ustedes sí le los lleven graba. lo más pulidos posibles. Ah, bueno. Recuerden Muestre que la los oferta. específicos van en relación con el general y que revisen redacción y alcances. Si ustedes ven que el objetivo hay que seguirlo ajustando después de diseño de la propuesta, eso nos pasa a todos en investigación. Luego los referentes teóricos, así como les sugería en el estado del arte, categorías, solamente mencionen apellido y año, y qué elemento teórico es lo que apoya. Este es un recurso muy usado, la tabla o el gráfico, en el que organizan por Yo no le dije categorías que los autores. pusiéramos solamente Esto mismo se apellidos. puede hacer con el estado del arte. En una tablita ustedes pueden trabajar categorías y pueden trabajar autores. Era mejor apagar para Luego, que el usted diseño pudiera seguir haciendo metodológico la usado, pregunta. esto es importante, Yo no te se le digo. puede olvidar. Bueno, ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál fue el enfoque? ¿Cuál es su diseño de investigación? Con autores. Miren, el paradigma es pragmático, con lo que acuerdo con lo que dice Hernán Sampier. El enfoque de investigación es mixto, de acuerdo con lo que dice Creswell. Y el diseño de investigación usado es el diseño de triangulación concurrente, con el de acuerdo 6. también con lo que plantea Creswell. Aquí Fin. otro número que le va a Aquí multiplicar. tienen que mencionar cuáles fueron los instrumentos y cómo se analizaron los datos. Ahí es donde Ahí puede decir que mire, hice matrices, análisis de contenido, identifique categorías y demás. Luego, los resultados pues, obtenidos obviamente con estos instrumentos
y el análisis, pero insisto, como son 20 minutos, sean muy, muy, muy concretos. Muestren gráficos si necesitan, hacer énfasis en qué analizaron con la matriz, o sea, todo lo que usted utilizó en el trabajo de investigación. Y ese es el momento cumbre, pues, que es aquí la propuesta, en este caso, su diseño, el CESTE, ahí donde usted puede utilizar, de pronto tienen, generalmente a veces que hacen unos, tienen ya digamos que en el computador abierto el diseño, con eso pasan al diseño inmediatamente para no quemar tiempo, se van con un hipervínculo, porque eso es importante también, explicar un poco el diseño. Y finalmente, conclusiones y recomendaciones. Entonces, proyecciones, yo sé ya con las proyecciones, pero son recomendaciones. Estas las referencias, pues obviamente ustedes no van a trabajar las referencias, solamente de pronto algunos autores digan algunas referencias relevantes son estas, y fin, eso es como tal la presentación. Entonces, yo creo que les voy a subir este archivo, este documento, esta presentación súper básica. Yo sé que es una presentación lo más básico posible, pero digamos que esas indicaciones les pueden servir ya para cerrar todo este proceso. Insisto, 20 minutos. Entonces, ya con esto cierro todo este trabajo que hemos venido haciendo. Les agradezco pues, que se hayan conectado, que tengan como muy en cuenta esas observaciones. Insisto, si de pronto usted necesita hablar conmigo después, porque, claro, se acaba la materia, pero eso no quiere decir que ya no existamos, sino que ustedes necesitan de pronto conversar sobre algo, tienen alguna duda en relación con su trabajo y quieren que yo de pronto les siga apoyando, me escriben y me comentan para ver si nos podemos conectar en un minuto y lo hacemos, no hay problema. Entonces, espero que las indicaciones que han tenido en esta clase les ayuden muchísimo y les deseo, verdad, muchos éxitos con lo que venga, porque estoy convencida que todos, absolutamente todos, van a terminar, sea ahorita en junio, sea en agosto, pero que la sacan, la sacan. Entonces, éxitos y pues nada, nos vemos mañana con los que están inscritos mañana. Cuídense mucho y les deseo una feliz noche. Que estén muy bien. Chao. Chao, Muchas profe. gracias, Profe, una feliz muy noche, muchas amable. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Profe, qué pena, le Vale. puedo hacer una última pregunta. Y claro, dale. ¿Con qué criterio, bueno, se establece la sangría 1.27 y la 0.63? Que tengo varias correcciones de tu parte como en ese tema. Pero hablamos es de la sangría de primer renglón o Sí, es la sangría. Es que hay unas correcciones que como le explicaba a alguien que hace automáticamente cuando yo trabajo con control de cambios. No sé por qué aparece como una sangría allí que yo no dije. Lo que sí hay que tener en cuenta es una cosa. APA sí o sí plantea que hay que tener sangría de primer renglón. Eso sí lo dicen todo, para todos los párrafos. Antes era para, digamos que después del primer párrafo en la continuación, pero no, ahora todos los párrafos tienen sangría. Y hay otra sangría que es la sangría de las citas largas, que son las citas que yo no recomiendo, que son las citas que son muy largas porque eso genera mayor coincidencia con turno. Entonces, de lo que se trata, Laura, es que tú, creo que en el mismo Drive que les he compartido, ahí aparece un documento que dice normas APA. Sencillamente es que tú revises que todos tus párrafos tengan sangría y que aparte de todo, las citas o los que sean de citas de más de 40 palabras estén con la sangría que se pide. De resto, pues no necesitas nada más. Ah, bueno, y la sangría francesa para las referencias. ok, pero casi siempre es 1.27 como la medida recomendada. Sí, lo que pasa es que creo que el cambio, no es que ni siquiera hubo un cambio numérico, porque es que el cambio que hizo para otras, pero sí, generalmente es ese. De hecho, era 1.25, si no me falla la memoria en algún momento, entonces es que ha aumentado 2 centímetros más. Pero en ese sentido, esas observaciones las hace automáticamente el computador, cuando, bueno, en este caso control de cambios, cuando uno solamente hace un ajuste. O sea, yo pude haber hecho, indicarte que hay que poner sangría y él automáticamente hace unos ajustes que no he entendido todavía, ¿por qué? Sobre todo en las referencias, donde quedan las dudas de algunos, como que por qué le puse eso, pero pues eso no lo puse yo. Listo, profe, gracias. Vale, Laura. Listo. Feliz noche. ¿Alguien más tiene preguntas? Igual, que descanses. ¿Alguien más tiene preguntas? No, profe, muchas gracias. Vale, Esteban, cuídate mucho, que estés muy bien. Yo veré ese Gracias, trabajo. profe. Feliz noche. Chao, Cristina, cuídate. Chao, profe, gracias. Chao, Juan, que estés muy bien. Cuídense mucho entonces. Feliz noche, Dulan.
Feliz noche, gracias.